libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y su nombre es Yeshua. Este es un dibujo de cómo se veía el logo de la iglesia llamada El Rey Jesús, situada en Miami, Florida. El logo original de ello era este. Como pueden ver, arriba decía El Rey Jesús y abajo decía Yeshua HaMashiach. En el centro, porque yo no sé dibujar muy bien, en el centro tenía un león y un cordero, y ese era el logo original del Rey Jesús, de la llamada iglesia El Rey Jesús. Y ahora ellos lo cambiaron por un símbolo que se parece mucho al del hermano Benny Hinn, que es un mundo con una paloma grande encima. ¿Por qué ellos lo cambiaron? ¿Por qué le quitaron el nombre de Yeshua HaMashiach y solo le dejaron El Rey Jesús? Quizás ahora ustedes se van a enterar. Esto fue lo que me pasó a mí en El Rey Jesús. Era una noche del 2005, de invierno. Yo sentía el deseo de ir al templo oral, y el único templo que yo sabía que estaba abierto a esa hora era la iglesia del Rey Jesús, que en ese tiempo estaba situada en la 88 calle del Southwest y la 152 avenida, en un templo que originalmente le pertenecía a unos judíos, y ese templo se llamaba en hebreo Templo Samuel el Odom. Yo soy de raíz hebrea por parte de mi madre y de mi padre, de una pequeña tribu de los hijos de Israel llamada Aser. Ese día yo fui a orar y no tenía quien me llevara. Pues entonces yo le dije a mi hermano Bet, el cual él me llevó a la iglesia El Rey Jesús, situada en la 88 calle de Southwest. Yo fui, y cuando llegué, entré al pequeño santuario que yo tenía dos, uno pequeño y uno grande. En el pequeño hacían cultos de oraciones a veces. Yo me dirigí a ese pequeño santuario. Los jóvenes estaban orando y tenían un servicio de oración y estaban cantando. Yo me quedé con ellos. Cuando se terminó el servicio, yo me quedé en el altar orando. Subí al altar, cerré mis ojos y de pronto yo tuve una visión en que yo vi una legión de demonios que venía para encima de mí y me atacaba. Y yo oí una voz que claramente me dijo: mi sierva, llénate de mí, porque van a venir legiones de demonios y te van a atacar. Llénate de mí, llénate de mí. Y cuando Dios me dijo eso a mí, yo me asusté, porque eran muchos. Y yo nunca había visto algo así, no sabía por qué Dios me estaba diciendo eso. Pues yo decidí irme al otro santuario, que todavía estaban orando, para seguir orando. Entré al segundo santuario, que es el santuario mayor, que es el principal de esa iglesia del Rey Jesús. Cuando yo entré, nunca se me olvida que estaban cantando el canto Llévame al lugar santísimo, uno de mis cantos preferidos. Yo entré y no sé por qué, no, es algo que no lo podía explicar, pero dentro de mí empezó a venir
tristeza. Una tristeza empezó a tomar control sobre mí. Y yo no sabía por qué. Era una tristeza inexplicable, como una clase de llanto. Y mientras yo seguía caminando hacia el altar, esa tristeza se hacía más y más grande. Llegué hacia el altar, me hinqué y empecé a tratar de orar. Al lado mío había una señora orando y ella decía: Padre, ten misericordia, Padre. Y ella gemía diciendo eso. Yo estaba triste y no sabía por qué. Empecé a llorar. Traté de orar y no podía. Lo único que me venía a mi mente era ese nombre. Y no sé por qué, porque nunca en mi vida me había pasado lo que me pasó esa noche. Esa madrugada del 2005, cerca de las 3 o las 4 de la mañana. Y yo empecé a gemir y todo lo que me venía a la mente era ese nombre. El nombre sobre todo nombre. Yeshua. El nombre de Jesús original. Y yo empecé a decir ese nombre, Yeshua. Primero era como un suspiro que salía de lo más profundo de mi corazón. Y yo sentía decirlo y aclamarlo y aclamarlo. Yeshua, Yeshua, Yeshua era todo lo que me salía. Y eso era lo que yo decía, Yeshua, aclamaba el nombre de Yeshua como que me estaba muriendo, como que era mi último día en la tierra. En ese momento estaban una gente, las luces estaban apagadas y se veía muy poco la claridad, pero noté que toda la gente que estaba en el frente estaba vestida de negro. Yo estaba concentrada en ese nombre y no le puse mucha atención. Pero cuando vino Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado, el pastor del Rey Jesús, ella era o es la que dirige esas oraciones, esos servicios de oraciones que se hacen en la madrugada en el Rey Jesús. Y ellos hacían esos servicios, al menos lo hacían ese tiempo, de 3 de la mañana a 7 de la mañana todos los días. Y entonces ella vino y empezó a llamar a los demás que estaban orando y a decirle que se acercaran al altar y que formaran un círculo para orar. Yo seguía diciendo, aclamando el nombre de Yeshua. El círculo se formó y ellos empezaron a orar, pero antes de empezar a orar, Ana Maldonado le dijo a una de la gente que estaba ahí que fuera y me dijera que dejara de decir ese nombre de Yeshua. Pero yo no podía dejar de decir el nombre de Yeshua porque era algo que salía de lo más profundo de mi corazón y yo sentía la presencia de Dios y el Espíritu Santo que me decía que clamara ese nombre, que clamara a Él, que le gritara a Yeshua con todo mi corazón. Y yo tenía que obedecer al Espíritu Santo. Ella vino y mandó a esta gente y me dijo que me mandara a callar, que dejara de decir ese nombre. Yo seguí diciéndolo. Y ella me dijo, tú lo puedes decir, pero lo puedes decir bajitamente. Pero yo no lo podía decir bajitamente. Yo tenía que clamar ese nombre y yo no sé por qué. Hay cosas que en esta vida uno nunca va a entender. Quizás uno nunca la va a entender ahora, pero después uno lo entiende porque Dios le revela por qué. Y ese es el nombre sobre todo nombre. Y como yo no dejaba de decir ese nombre, ella se enfureció y se puso bien enojada y dijo, sáquenla de aquí.
y cuando yo abrí mis ojos y miré, me di cuenta que todos estaban vestidos con batas negras largas y como si fuera, como se viste ese personaje de la muerte con un gorro pegado así de la bata negra, así todo de negro. Y yo me quedé sorprendida porque yo dije, ¿por qué todos están vestidos de esa forma? Como si fueran sacerdotes satánicos. Ellos me agarraron, vinieron como 4 hombres, violentamente me agarraron y me desprendieron del altar donde yo estaba orando y clamando a Yeshua, y empezaron a arrastrarme sin ninguna clase de misericordia. Ni siquiera me dijeron, por favor, te puedes ir, sino que me arrancaron del altar violentamente, no me dejaron hablar, me agarraron y me empezaron a arrastrar violentamente del altar, a sacarme afuera, mientras que Ana Maldonado gritaba violentamente, sáquenla de aquí, sáquenla de aquí. Me sacaron del santuario principal y me llevaron hacia el foyer, la parte de afuera donde ellos venden libros y cosas así. Y yo estaba por ahí y yo peleaba con ellos porque yo trataba de regresar al altar, porque yo no veía por qué ellos me tenían que sacar de la casa de mi Dios por decir el nombre que es sobre todo nombre. Y mientras ellos peleaban conmigo, ellos cogieron y yo tenía una falda larga, jean, que era una falda jean, de un material bien gordo, bien duro, y ellos me la rompieron en dos peleando conmigo, me desbarataron mis ropas interiores, me golpearon toda la cara, me golpearon los codos y me golpearon toda la rodilla, yo estaba toda con sangre. Y mientras ellos me decían, deja de decir ese nombre, y yo decía Yeshua HaMashiach, y ellos me decían, deja de decir ese nombre, deja de decirle ese nombre, y yo tenía los ojos cerrados porque eran muchos en contra de mí, eran 4, y yo solamente era una sola, y yo nada más mido 5'1", y yo no soy gorda, yo soy una muchacha delgada, y esos 4 hombres no tenían que hacerme toda esa violencia. Ellos podían vermelo dicho de una manera cordiosamente, pero ellos lo usaron la violencia, y mientras ellos peleaban con... Y ellos me decían, para, deja de decir ese nombre. Y yo decía, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Y yo tenía mis ojos cerrados, porque yo sentía que Dios me decía, no dejes de decirlo, no dejes de decirlo. Y de pronto yo, como que Dios me dijo, abre tus ojos. Y cuando yo abrí mis ojos y veo a los hombres que están encima de mí peleándome, tenían las caras desfiguradas, era horrible, parecían demonios, los dientes horribles, y las manos eran garras. Se le habían desfigurado las manos, tenían las uñas largas, así como las uñas de un águila. Horrible. Y yo me quedé pasmada cuando yo le vi los rostros a esos hombres que parecían monstruos, y yo casi me desmayo del temor. En ese momento yo dejé de luchar contra ellos, porque yo entendí que Dios no quería que yo entrara más a ese lugar, porque ellos me habían echado por decir el nombre sobre todo nombre en su santo templo. Y entonces en ese momento salió Ana Maldonado, y a su lado izquierdo ella tenía una señora, y a su mano derecha tenía otra señora. Eran 2 mujeres que andaban con ella, y una de ellas se llama Saraí, y ella fue pastora de una iglesia del Rey Jesús en una pequeña ciudad de Miami llamada Homestead. Ella y su esposo Tommy son casi manos derechas de los pastores Maldonado, y ella andaba
al lado de Ana Maldonado. Entonces cuando Ana Maldonado me vio, le dijo a ella que me cogieran, y las dos mujeres me agarraron en contra de mi voluntad y me arrastraron y me llevaron al baño. Ni siquiera me dijeron vete de aquí, ya que yo me había sacado del santuario, sino que cogieron y en contra de mi voluntad me agarraron y me llevaron en contra de mi voluntad hacia el baño de las mujeres. Cuando me llevaron al baño de las mujeres, ellas se estaban riendo de mí y se estaban burlando. Y me dijeron, ¿tú eres mesiánica? Me preguntaron. Y yo le dije, sí. Entonces ellas me dijeron, y por eso es que tú le dices a Jesús Yeshua. Y yo le dije, sí, su nombre es Yeshua, Yeshua HaMashiach, que significa Jesús, el Mesías. Lo mismo que ellos tenían en su logo abajo, donde dice Yeshua HaMashiach. Ellos me dijeron, pues tú tienes que volver a la iglesia de donde tú viniste, porque aquí nosotros no le decimos Yeshua, nosotros aquí le decimos Jesús. Y empezaron a burlarse de mí, a reírse. Me sacaron del baño, y después que me sacaron del baño, vino Ana Maldonado y con la cara bien enojada y llena de rabia e ira, dijo, llámenle a la policía, yo no la quiero aquí, sáquenla de aquí, llámenle a la policía. Le dijo a las dos mujeres que me tenían agarrada de los dos hombros. Entonces ellos llamaron a la policía y la policía vino. Y eran dos hombrotes grandotes y fuertes. Y ellos se estaban riendo de mí porque aún yo todavía decía Yeshua, Yeshua HaMashiach. Y entonces vinieron los dos policías, me arrestaron y me pusieron las esposas y yo andaba con mi Biblia. Y me sacaron afuera, a la entrada del santuario, y cuando yo estaba parada en la entrada del santuario con los dos policías que se estaban burlando de mí, de pronto sale el pastor de los jóvenes del Rey Jesús, que se llama Andy Arques, y vino hacia mí. Yo pensaba que él me iba a decir algo y me iba a insultar en la manera que él se veía bien rabioso. Y lo que él hizo fue que vino y me arrancó la Biblia que yo tenía en mi mano y cogió la Biblia mía, que es esta Biblia que ustedes ven aquí. Y cogió esa Biblia, la arrancó de mi mano, la tiró en el suelo, hizo algo que yo jamás voy a olvidar. Empezó furiosamente a patear y a patear y a patear la Biblia, y la pateaba con mucha violencia, así como cuando tú pateas bien fuerte a una pelota de soccer, y le daba duro así como si fuera una pelota de fútbol, pero con mucha ira. Y yo no podía creer que le estaba haciendo eso a la palabra de Dios. Y los policías muertos de la risa mientras él hacía eso, pero llegó un momento en que los policías le dijeron a él, that's enough, eso es suficiente, porque él me iba a desbaratar la Biblia, y se la quitaron de los pies a él y cogieron y me dieron la Biblia. Y yo no podía creer que yo estaba viendo lo que yo vi con mis ojos, era así increíble. Y entonces él empezó a decirle a los policías, mírala, toda sucia y asquerosa, sáquenla de aquí, porque ellos me habían desbaratado toda mi ropa y yo estaba con la cara toda sucia y con sangre de los ujieres, toda la violencia que ellos me hicieron a mí. Y él empezó a decir, sí, nosotros no la queremos ella aquí, yo no la quiero aquí, sáquenla de aquí, yo no la quiero aquí, yo no quiero saber de ella, sáquenla de aquí. Y los policías solamente se reían. Y entonces ellos estaban conmigo ahí parados, esperando a que viniera mi hermano Obed a buscarme a mí. Y en ese momento llegó mi hermano Obed y yo decidí ir al hospital. Y cuando yo fui al hospital con mi mamá,
que el doctor me vio las heridas en los codos, en la cara y en las rodillas y la falda desbaratada con mi ropa interior toda hecha triza. Él dijo, pero qué crimen tan grande fue que su hija cometió para que en una iglesia le hicieran una cosa así. ¿Qué fue lo que ella hizo tan grande? Solamente por decir el nombre de Yeshua en alto. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. Y él dijo que por su nombre serían aborrecidos de todos. Por causa de su nombre. Y su verdadero nombre es Yeshua. Y los demonios tiemblan y le dan ira cuando oyen ese nombre. Porque ese es el verdadero nombre de él. El nombre que él nació legítimo. Yeshua de Nazaret. La Iglesia de Jesús pertenece a una secta liderada por el líder llamado César Castellanos, que inició la secta llamada los del G12. El G12. Ellos son los que iniciaron, empezó por la Iglesia Católica los encuentros, y la Iglesia de Jesús es una de las iglesias que participa con los encuentros iniciados por la Iglesia Católica y después por los discípulos del G12. Ruth, en el libro de Ruth, ustedes leen donde dice Ruth, mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. También una hermana llamada Ada Hernández, hebrea igual que yo, ellos la maltrataron tanto que ella se fue de esa iglesia, porque ella no aguantó el maltrato que le daban a ella. En muchas ocasiones cuando yo iba a orar con mi velo hebreo, ellos no me dejaban que yo me acercara con el velo hebreo a orar, y me sacaban y me trataban muy mal a mí. También a una muchacha que se llama Liani de Fillo, simplemente porque ellos ven que ella tiene problemas que dicen que son mentales, la tratan mal y la discriminan por su divinidad, y la han maltratado tanto que su familia, su papá y su mamá no quieren saber ya de nada que tenga que ver con el evangelio. Y en una ocasión, en un concierto del cantante Paul Wilburn, yo fui con mi bandera de Israel a adorar a Dios, y ellos cogieron y me quitaron del altar y me dijeron que yo no podía danzar con esa bandera ahí. Yo me fui triste, y vino un joven que estaba danzando en el frente con los demás, y me dijo que si yo le podía apretar esa bandera para él danzar con esa bandera mía de Israel. Y cuando yo se la apreté, que él iba para el frente, se la quitaron y le dijeron a él que él tampoco podía ir al frente a danzar con esa bandera. Cada vez que Ana Maldonado me veía que yo iba a esa iglesia y yo me ponía atrás a adorar a Dios con mi bandera de Israel, ella de una vez mandaba a la ujier y me decía que yo no podía usar esa bandera para adorar a Dios, y por eso fue que yo me fui del Rey Jesús, por todo lo maltrato y la falta de misericordia y de amor que ellos me mostraban a mí y a tantas otras personas que se han ido de esa iglesia. Y eso fue lo que me hizo el Rey Jesús a mí. Si ustedes leen en Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A mí me arrestaron en una sinagoga, porque esa iglesia antes era una sinagoga. A mí me arrestaron y me maltrataron, así mismo como hicieron al Señor Yeshua, que lo arrestaron y lo esposaron y se lo llevaron preso. A mí me hicieron lo mismo que a él. Y eso fue lo que me hizo esa iglesia. Eso fue lo que me hizo Ana Maldonado y sus líderes. Y esta es mi historia, este es mi testimonio, y mi nombre es
Wendy Sosa, que Dios le bendiga. Dios dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.